Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Toca viaje de ida y veo a Pepe Rubio perdido entre diferentes rutas vitales. A ver, Pepe. Bueno, es que hoy viaja un personaje que tuvo más de una vida y más de dos, incluso tres. Se llama Gustavo Durán y durante su vida mereció versos de Lorca. Tierra, las niñas de la brisa van con sus largas colas. Cielo, los mancebos del aire saltan sobre la luna. De Alberti. Pirata de mar y cielo. Si no fui ya, lo seré. De Gil de Viezma. Es que aprendimos la historia de la vida en distinta edición del mismo libro y que hemos hecho guardia en iguales garitas. Fue personaje de la novela Por quién doblas las campanas de Hemingway. Que era un compositor, un niño bonito antes del movimiento y ahora es un general de brigada rematadamente bueno. El Manuel, que protagoniza La esperanza de André Malraux, también es él. Manuel no era disciplinado, ni por gusto de la obediencia ni por gusto del mando, sino por naturaleza y sentido de la eficacia. Y su vida la contó Horacio Vázquez Rial en El soldado de porcelana. Aprendió el silencio, pero no se resignó a desaparecer de la memoria de los hombres. Pero a ver, ¿quién es este Gustavo Durán que tanto encandiló y dejó tanta huella literaria? Bueno, vayamos al principio. Gustavo Durán nace en Barcelona en 1906. A los 3 años se traslada a Madrid con su padre José Durán, militar, y su madre Petra Martínez. Era de una familia burguesa de 4 hijos y todo podría haber sido perfecto si no se trunca cuando su padre, machista y mujeriego, decide quitarse de en medio a su madre para poder vivir con su amante, Javier Juárez, autor del Comandante Durán, leyenda e intelectual en armas. Con una de sus amantes, él quiere formalizar una relación con ella, pero no puede porque está casada con la madre de Gustavo, con Petra. Y la situación se vuelve ya tan insostenible que finalmente José Durán convence a un médico para que certifique que su esposa no está bien mentalmente. Y entonces Petra Martínez, cuando Gustavo es un niño, es ingresada en lo que se decía entonces el manicomio de Cienpozuelos y ya nunca sale de allí. Este es un episodio fundamental en la vida de Gustavo para entender luego algunas de las cosas que le pasaron en la vida. Menudo padre, qué personaje tan menudo drama y qué personaje tan lamentable el padre. Sí, y aquello marca la vida del niño Gustavo Durán, muy unido a su madre y discutido siempre con su padre. La vida de un niño precoz que se refugia primero en la música. Gustavo tiene un talento natural, es una persona además eminentemente inquieta intelectualmente y es una persona muy inteligente. Desde muy niño comienzan a darse los rasgos de lo que llamaríamos un niño precoz. Empieza a tocar el piano con 8 años, con 7 años, y lo hace de una manera muy talentosa. Además, empieza a entender que la música es lo que a él le permite, digamos, dar salida a su inquietud artística e intelectual, que sin duda la tenía. Se inscribe en el Conservatorio de Madrid, tiene como uno de los profesores a Joaquín Turina, por ejemplo. O sea, que se va forjando el genio de Gustavo Durán y además imagino que no le gustaría estar mucho en casa con ese padre que tenía. Por eso muy pronto empieza a relacionarse con la intelectualidad de Madrid y visita con asiduidad la residencia de estudiantes. Aquí empieza la primera de sus 3 vidas, la intelectual. Javier Juárez y Samuel Diz, músico que ha recuperado junto a Jonathan Alvarado el cancionero de Gustavo Durán. Ya de adolescente tiene una vida también muy bohemia. Empieza a tener relación con algunos de los miembros de lo que luego sería la generación del 27, primero con Lorca, luego con Buñuel, Rafael Alberti sobre todo, y empiezan sus visitas también a la residencia de estudiantes, efectivamente, y se convierte en un personaje asiduo en el salón donde se daban cita a todos ellos, donde había un piano que Lorca tocaba. Como Gustavo Durán junto a Federico García Lorca pues se sentaban al piano de la residencia y allí empezaban pues todo su interés por los cancioneros españoles. O sea, veo que entra de lleno en el mundo de la Edad de Plata y la generación del 27. De hecho, se convierte en el único músico que publica una partitura en la mítica revista Litoral, que publicó los primeros poemas de los que luego serían poemas de la generación del 27. Fue La seguidilla de la noche de San Juan, con poema de Lope de Vega. Pero lo de compartir música y poesía ya venía de antes. Samuel Diz. En esas constelaciones personales, pues por ejemplo, la primera partitura de Gustavo, que firma muy joven, en el año 23, y es un poema de Hafiz,
el poeta persa, y es un poema traducido por Emilio Prados y que Gustavo Durán dedica esta partitura a Federico García Lorca. Para Federico, amigo en la vida y en el arte. Y la letra de ese poema dice: cuando mi corazón se rompa en 1000 pedazos, cada uno de estos 1000 pedazos te querrá como un corazón entero. O sea, aquí veo una relación especial, ¿no?, de Gustavo Durán con Federico García Lorca. Eran muy amigos e incluso se habla de una relación más que especial. Su biógrafo Javier Pérez lo apunta y la hija de Gustavo Durán, Lucy Durán, lo tiene claro. Le llamaba Gustavito. Es una relación de amistad, sin duda. Era una relación que iba más allá de la amistad, posiblemente también. Mi padre y Federico García Lorca eran amantes, habían sido amantes. Y Federico le dedica un poema de amor a mi padre le dedica una canción de amor a Federico. Lo que es evidente es que había en aquel grupo cierto ambiente homoerótico, vamos a decir. Sí, y de bisexualidad, pero el gran amor de Gustavo Durán, su pareja de hecho, que también conocen el ambiente de la residencia, fue el pintor canario Néstor Fernández de la Torre, Javier Juárez y Gustavo Diz. Conoce a un pintor canario, entonces bastante conocido, que se llamaba Néstor Fernández de la Torre, y inicia una relación sentimental con él. En el 23 hace de modelo para una de las obras del poema atlántico de Néstor, y a partir de ahí comienzan diferentes viajes de Gustavo Durán a Canarias. En el 27 es un primer viaje a París con Néstor, y es en el 29 cuando se traslada hasta el 34. Como es precoz en todos los aspectos, no solo en el intelectual, digamos que ya es una persona que se familiariza rápidamente con ese mundo artístico y bohemio que también encuentra en París. Él además tiene una facilidad innata también para los idiomas. Desde muy joven es una persona políglota, o sea, habla evidentemente español, pero también aprende inglés, aprende francés, aprende alemán. Y entre viajes a Canarias y estancias en París, ¿sigue con la música Gustavo Durán? Nunca abandonó la música ni cuando tuvo otras vidas, que ya veremos. A finales de los 20 llega su relación musical con Antonia Merced, argentina, y crea su partitura más famosa, el Fandango del Candil, que la Argentina la hace bolero. Samuel Diz. Con 21 años tan solo es el estreno de la Argentina de una de las grandes artistas españolas en el ámbito de la danza, y estrena en Alemania su compañía de ballets españoles. Y en ese primer espectáculo pues ya está presente una de las partituras más emblemáticas de Gustavo Durán en la época preguerra civil, que es el Fandango de Candil, ese ballet, que después incluso la Argentina grabaría una parte de este ballet, que es un bolero, ¿no? Y a la vuelta definitiva de Gustavo Durán de París, España ya es republicana. Y Gustavo Durán, que nunca había prestado tampoco mucha atención a la política, se mete de lleno en ella a través de su mejor amigo Rafael Alberti y su mujer María Teresa León. Javier Juárez. Bueno, yo creo que hay un proceso de ideologización, digamos, que se va produciendo desgraciadamente a medida que toda España también se va radicalizando políticamente. Alberti fue un amigo de, digamos, carne y hueso con Gustavo, que además esa amistad se fue luego afianzando justo antes de la guerra civil por las cuestiones políticas. Es decir, ellos sintonizaron ya no solamente como amigos, y el gran apoyo que tuvo Gustavo en los primeros meses de la guerra fue sin duda el de Rafael Alberti y el de María Teresa León. A ese apoyo se sumó también Pablo Neruda, que fue también otro gran amigo de Gustavo Durán. Y llega la guerra. Y con la guerra, la segunda vida de Gustavo Durán, la de militar. La más corta, pero la más intensa, que ha merecido hasta protagonismo literario en grandes novelas. Cuando él toma una decisión, la toma hasta las últimas consecuencias. Borra una etapa de su vida, que es la etapa artística, la etapa creativa, la etapa bohemia, intelectual, y de repente él se convierte en algo que nunca ha sido, que es un militar. Y cuando digo que se convierte, me refiero también con todas las consecuencias. Capacidad de estrategia, capacidad de mando, respetado por sus hombres, admirado también por sus superiores, inicialmente de una manera, en una escala más básica, y posteriormente ya como jefe de Estado Mayor al final de la guerra. Y de hecho no hay un solo caso, digamos, de alguien que pasara de una formación no militar como era la suya, desde la nada, hasta convertirse en uno de los grandes héroes del ejército republicano. O sea, de intelectual a militar, héroe de guerra, pero su bando pierde. Pierde la guerra y pierde toda su vida anterior a la guerra. Muere en Lorca. Néstor de la
la Torre, la Argentina. Su padre se suicida, su madre escapa de Cienpozuelo durante la batalla del Jarama y nunca más se supo de ella. Tanto dolor puede ser la causa de que nunca más volviese a hablar de la guerra tras su salida al exilio desde el puerto de Gandía. Lucy Durán, Javier Juárez y Samuel Diz. Casi nunca hablaba de su vida antes de la guerra civil, tampoco nos hablaba de la guerra civil, o sea que era como que si su vida hubiera empezado en 1939, en abril, cuando pudo escaparse. Nunca olvidó lo que pasó en los 3 años de guerra. Recuerdo siempre la guerra como un periodo de sufrimiento, un periodo de sacrificio. Digamos que él hace tabla rasa y decide que su vida ya sigue otro camino. Era como regresar a un trauma y al mismo tiempo no querer transmitir este trauma a las nuevas generaciones. Y no me lo digas, Gustavo Durán vuelve a cambiar radicalmente de vida. Exacto, borrón y cuenta nueva. La clave para resetear su refugio inglés en Dottington Hall. Allí es acogido como refugiado por el matrimonio Leonard y Dorothy Hearst, que pone a su cuidado a una familiar norteamericana llamada Bonte Cropton. Lucy Durán, hija de Gustavo. Y entonces, mi padre era muy guapo y era súper buen músico y mi madre se enamora perdidamente, pero mi padre no tanto de ella. Y al final la dueña de Dartington le dice, bueno, Gustavo, ¿qué haces el 4 de diciembre? Y dice mi padre, Dorothy, yo no voy a hacer nada porque como usted sabe muy bien, yo soy refugiado, no tengo trabajo ni nada. Y dice Dorothy, pues muy bien, estupendo, te vas a casar ese día con Bonte, con mi madre. Y dice, ¿qué? Y así es como fue que le conoció a mi madre y se casaron. O sea, se acaba casando con una mujer. Sí, no olvidemos en este viaje el concepto de bisexualidad, que es muy importante. Y en 1940 Gustavo Durán y su mujer marchan a Estados Unidos. En Nueva York se reencuentra con parte del exilio, trabaja en el MoMA, pero pronto inicia su tercera vida, la diplomática. Le ayuda ser un políglota y su reencuentro con Ernest Hemingway, que triunfaba con la novela Por quién dobla las campanas, en la que Durán, por cierto, era protagonista. Se va con él a su casa de La Habana, Lucy Durán y Javier Juárez. Y mis padres fueron a vivir en el 43 a La Habana. Hemingway le contrató para ayudarle a espiar sobre los nazis en Latinoamérica y todo esto en plena guerra mundial. Y allí, a través de Hemingway, Gustavo conoce al embajador norteamericano que se llamaba Sproul Braden. Inmediatamente, como pasó en tantas otras ocasiones en su vida, en la vida de Gustavo, se queda, digamos, hipnotizado por el personaje de Gustavo y rápidamente le pide que pase a colaborar con él en la embajada norteamericana en La Habana. O sea, que digamos que nuestro Gustavo Durán entra de lleno en la administración norteamericana. Y se convierte en un personaje clave en el siguiente destino del embajador Sproul Braden en Argentina, 1945. Objetivo, que Perón no llegue al poder. Entonces Gustavo en Buenos Aires idea toda una estrategia propagandística denunciando los vínculos que tenía entonces el candidato Juan Domingo Perón con la Alemania nazi, que acababa de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial. E incluso la embajada, a través de Gustavo, publica un libro que se llamaba El Libro Azul, denunciando todos estos vínculos con el nazismo y con el fascismo de Perón. Perón convierte a Gustavo Durán en su enemigo público. Madre mía, la vida de Gustavo Durán, pero claro, Juan Domingo Perón sí ganó esas elecciones. Y claro, el embajador Sproul Braden y Gustavo Durán vuelven a Estados Unidos y Gustavo Durán pasaría pronto a formar parte del cuerpo diplomático de la ONU. Pero cuando más tranquilo estaba, llega en los 50 la caza de brujas, el macartismo del senador Joseph McCarthy. Tenía muchos enemigos, Perón, el franquismo, le acusan de comunista, claro, por su pasado en el ejército republicano. El único ciudadano español que es denunciado por McCarthy es Gustavo Durán. Hemingway quería contratarle a mi padre para hacer el guión de la película Por quien doblan las campanas, pero Hollywood se negó porque decían que era comunista. Entonces mi padre sufrió mucho en toda esa época. Incluso Gustavo Durán durante un tiempo pierde su pasaporte hasta que finalmente comienza a contarse la verdad de su vida, recupera su pasaporte y es cuando empieza su etapa diplomática en Santiago de Chile.
Gustavo Durán, que fue republicano pero nunca fue comunista, vuelve a la diplomacia. Y a la ONU, que siempre fue de alguna forma su ángel de la guarda. Estuvo en una primera etapa por toda Latinoamérica, luego tuvo un gran papel en la descolonización del Congo belga, y la tercera etapa es en Atenas, donde actúa contra el golpe de Estado de los coroneles. Pero hay una vida en todas estas vidas de Gustavo Durán, que es la música. Fue su vía de escape. Samuel Diz y Jonathan Alvarado, guitarrista y tenor, han recuperado su cancionero en el libro disco El mal del amor, que está siendo la banda sonora, como están escuchando, de este viaje de ida. Jonathan Alvarado y Lucy Durán. La música como búsqueda de expresar una cierta identidad que no puedo expresar de otra manera. Siempre esa ambivalencia entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y lo que se puede decir, cómo decirlo, porque estas cosas las cantaba con la familia. Pero también esa doble dimensión de expresar algo muy privado, pero aún así, de alguna manera, socializarlo y hacerlo público. Y yo lo intuía y siempre me conmovía mucho. Cuando él tocaba, lloraba, no sé, y no sabía por qué, o sea, me emocionaba la música, pero también pienso que era su forma de comunicar su vida tan difícil. Gustavo Durán expresaba a través de la música lo que no podía verbalizar en la vida. Incluso se podría contar su vida a través de la música. Gustavo Durán era políglota, hablaba diferentes lenguas, tenía una facilidad muy grande. Y en el cancionero musical de Gustavo Durán tenemos como unas 14-15 lenguas presentes. Viajaba mucho con su familia, estaba permanentemente en distintos destinos. Y se nota que tiene un gran amor por la música peruana, por el yarabí, por el huayno. Hay en catalán, hay una cosita en gallego, hay cosas así. También diversas variedades de español. Y generalmente en esas piezas el tema es el tema del amor y un poco la incapacidad de expresarlo. Eso generalmente se ve en las canciones en portugués. Hay un par en particular que tienen textos muy, muy ricos en ese sentido. Bueno, Gustavo Durán fue uno de los grandes músicos españoles del siglo XX, también uno de los militares más inteligentes y el diplomático que llegó más lejos. En el ámbito privado, un tipo guapísimo, muy guapo y bisexual. Mi padre era bisexual, sus primeros amores fueron hombres. Mi madre era encantadora, bastante púdica, y creo que no haya sido fácil para ella aceptar el hecho de que mi padre era bisexual. Me enteré porque yo con mis 18 años viviendo en Grecia con él, íbamos a peñas pequeñas donde tocaban artistas griegos y tal, y en un momento me doy cuenta de que yo estoy coqueteando con el mismo hombre con quien está coqueteando también mi padre, y pensé, pero tampoco me chocó porque lo había intuido. O sea, todo me parece impresionante en la vida de Gustavo Durán. No te extraña que tenga tantas novelas claro, que haya sido ¿no? protagonista de tantas cosas. Y terminó sus días en Grecia, donde mantuvo una gran amistad con el otro poeta español, Jaime Gil de Viedma, que le dedicó también un poema, pero sobre todo fue un héroe local por su lucha diplomática contra el golpe de los coroneles y la financiación de proyectos para llevar el agua a pueblos como Alones, en la isla de Creta, donde está enterrado. Lucy Durán y la periodista Inés García Albi. En Creta es un héroe, es el héroe de Alones, y todos los pueblos en el alrededor sabían quién era Gustavo Durán. Yo soy la hija del héroe. Llego allí y me organizan fiestas y comidas y puedo quedarme en cualquier casa gratis, y tiene su estatua allí, su tumba allí. O sea, yo creo que es de las tumbas más bonitas que he visto en mi vida, sencillas, con el canto de las chicharras, sin parar, debajo de un inmenso árbol formidable. Un sitio verdaderamente para descansar en paz. Gustavo Durán, músico, militar, diplomático, héroe y personaje literario que muere el 25 de marzo de 1969. Nos contaba su hija que a 5 días de su sueño de volver a España se fue con esa pena. Pepe, gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.